Familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Una emisión más de su programa Jesús, en ti confío. Nos da mucho gusto también que ustedes estén apoyando este apostolado con su semillita, con su generosidad y desde su corazón para que más personas puedan recibir la señal de Dios a través de la radio y la televisión. Agradezco al equipo detrás de cámara que también nos está acompañando y a todos los servidores que en muchos países hacen posible que este mensaje llegue a más familias. Los invito también, desde luego, para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos varias formas de comunicación. Una es que ustedes se contacten al teléfono que tenemos en Estados Unidos, 773-777-7773, y también en México. Recuerden que nos pueden estar llamando al número 33 47 37 63 26 o vía WhatsApp a cualquier país, desde cualquier nación. Ustedes pueden mandarnos un mensaje al número, recuerden agregar más 52 33 29 66 59 39 y también buscar y actualizarse sobre las actividades, eventos y programación que tenemos a través de nuestras redes sociales. Y hoy, queridos sembradores, estaremos hablando de un tema importante al que estamos llamados, invitados todos nosotros: ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo podemos lograr? Precisamente a través de un apostolado que ha surgido en base a una necesidad imperante también de adorar a Jesús Eucaristía. Y para ello hoy nos acompaña el licenciado Sergio Manuel Padilla Escamilla, quien es presidente del Consejo Directivo de la Adoración Nocturna del Templo Expiatorio en la Arquidiócesis de Guadalajara, y también es director de la Escuela de Formación Permanente de la Adoración Nocturna, Monseñor Francisco Casillas. Está aquí con nosotros el licenciado Sergio Padilla. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Carla, muchas gracias por la invitación. Bendecido día para todos. Pues nos da mucho gusto también, Sergio, que nos estés acompañando este día, sobre todo porque todos estamos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, pero para ello tenemos que acudir a la iglesia para saber los apostolados que hay dentro de esta estructura, donde de acuerdo al carisma y al llamado que Dios nos hace, poder servir. Pero nos gustaría conocer más también sobre la adoración nocturna, pero que nos compartas cómo fue que también tú llegaste a este apostolado. Pues mira, Carla, la verdad es que la adoración nocturna es un tema muy amplio. La adoración nocturna a nivel mundial tiene más de 213 años. Inició allá en Roma en 1810, más o menos. Y como tú lo decías al principio, por una necesidad. Por una necesidad, creo yo que cualquiera de nosotros, por necesidades propias, por necesidades de los demás, necesitamos acudir al Santísimo, ¿no? La adoración nocturna tiene una particularidad muy bonita, y es que en realidad yo voy a las dependencias del templo y voy a olvidarme de mí. De cierta manera me despojo de mis apetitos, de todo me despojo para ir a pedir por una, ahora sí que sociedad, por toda la gente que incluso no conocen a Dios, aquellos que no oran por Él, pero sí a lo mejor lo desprecian. Entonces es una misión grande de los adoradores. Creo que es una obra preciosa, pero tú decías ahorita el título, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad. Obviamente todos podemos ser adoradores, incluso sin ser parte de la adoración nocturna, ¿no? Entonces creo que es algo maravilloso. Claro, y que nosotros podamos estar recordando también ese momento que tuvo nuestro Señor de orar durante esta pasión que Él iba a estar viviendo, cómo se iba presentando, cómo estuvo orando, cómo nos invita también a velar. Pero esta misión de la adoración nocturna, al surgir en Roma, ¿cuál fue la necesidad? ¿Cómo se dieron estas condiciones? Porque es importante en este contexto histórico saber el para qué nosotros continuamos esta misión en nuestras vidas. Bueno, en Roma inicia precisamente por el Giacomo Sinibaldi, allá en Roma, y fue gracias a las persecuciones que empezó a tener Napoleón, que incluso apresó al Papa de aquel tiempo. Él quería conquistar toda Europa y quería que el Papa se sometiera a sus ideas de Napoleón. Por lo tanto, el señor canónigo Sinibaldi invita a todos sus compañeros de cabildo a tener estas oraciones por la noche con el Santísimo expuesto. Vieron que tenía mucho resultado y de a poquito empezaron a copiar esta actividad en varias regiones de ahí de Roma, lo cual se llega a extender. Ya después de algunos años, gracias a Hernán Cohen,
él era un judío que pues fue adinerado, fue muy bueno para la música, y él precisamente por ser bueno para la música, algún día lo invitan a dirigir un coro de niños en una iglesia. Él pues negado a la fe, a la religión, pues acepta por la música. Él ya se había quedado sin dinero gracias a su mala vida que llevaba, y pues bueno, ahí es precisamente en el Santísimo donde encuentra esa conversión, y gracias a él hoy en día tenemos adoración nocturna como la conocemos, porque él es el que va y le pide a un sacerdote que lo dejen estar toda la noche frente al Santísimo, porque él había tenido una experiencia en el cual estaba en una capillita. Él solía ir a las capillitas donde estaba expuesto el Santísimo, y en una noche estaba el Santísimo expuesto y había unas religiosas al frente. Una de ellas le pide que se retire de la capilla, y él dice, pero ¿por qué ellas no se retiran? Y la religiosa le dice, no, porque ellas se van a quedar toda la noche. Entonces él, a lo mejor indignado, dice, ¿y por qué a mí no me permiten estar toda la noche? Va con el obispo de la región y dice, oye, me han sacado de una iglesia, no me han dejado permanecer frente a mi Señor, y dice, consígueme 25 personas que quieran estar junto al Señor con ese corazón puro, y yo les concedo, ¿no? Y es ahí donde se deriva la adoración nocturna como la conocemos. Nosotros la adoración nocturna en la noche la dividimos en 7 turnos de vela, de 1 hora cada uno, donde un grupo de personas estamos frente a nuestro Señor, ¿no? Y eso sucede durante cada noche, cada día. ¿Cómo está estructurada también la adoración nocturna en nuestro país y en la arquidiócesis precisamente para realizar estas vigilias? Así es. Bueno, como decíamos, nace allá en Roma, y aquí a México, al DF, llega el 1900. Llega el 1900 y se estaciona ahí en el templo San Felipe, ahí en el templo expiatorio de la Ciudad de México. Ahí es donde está actualmente la sede de la adoración nocturna mexicana. Y de ahí, después de 20 años, llega aquí a Guadalajara. Llega precisamente no al templo expiatorio donde hoy en día reside, sino allá a San José de Gracia, que está ahí por la avenida Paseo Alcalde, ya está ahí este templo. Ahí es donde llega. Y por aquellos tiempos, fíjate además qué bonito estamos fundados nosotros en Guadalajara. En aquellos tiempos, el que era arzobispo de Guadalajara, el arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez, es quien realmente funda la adoración nocturna tapatía, y ayudado por el presbítero en aquel tiempo, Garibi Rivera. Después, primer cardenal mexicano y primer director espiritual de la adoración nocturna tapatía, ¿no? Inicia allá, y por el mismo decreto de don Francisco Orozco Jiménez, en 1932 la sede se convierte en el templo expiatorio. Cuenta la historia y cuentan muchas gentes que en aquel tiempo pues el templo no estaba terminado, era realmente pura piedra de cantera. Los adoradores de aquel tiempo, ellos hacían sus vigilias sentados en piedras, ahí no había techos, no había nada de eso, pero pues, el amor a Jesús, a Eucaristía, la necesidad de hacer oración por los demás, por mi familia y por uno mismo, y por pedir perdón, pues acudían hacia el templo a pesar de las temperaturas y todo. Así acudían los primeros adoradores en el templo expiatorio. Y qué bonito, porque nos habla también acerca precisamente de esto que estamos compartiendo, de ser adoradores en espíritu y en verdad, de adorar a Jesús Eucaristía, no solamente en ese momento en el que se está frente a Él, sino también con nuestra vida en todos los actos que nosotros tenemos día a día en la cotidianidad. Y ya en estos 103 años que tiene la adoración nocturna en la Arquidiócesis de Guadalajara, y como bien mencionabas, 123 a nivel nacional, ¿cómo se conforma la adoración nocturna cada noche? Porque durante todo el mes hay vigilias de adoración eucarística. Esto en el templo expiatorio, ciertamente todos los días hay adoración nocturna, del día 1 al día 30 o día 31 según el mes, hay adoración nocturna. Tenemos 31 grupos ahí, más 3 de honorarios. Ahí todas las noches por ser la sede. Obviamente, si nosotros vamos a cualquier otra parroquia de nuestra arquidiócesis, veremos que hay adoración nocturna, pero a lo mejor ahí solamente la tienen a lo mejor el primer sábado de mes, el segundo sábado de mes, hombres y mujeres, obviamente separados, pero aquí en el templo expiatorio, por ser la sede, todos los días hay adoración nocturna ahí. ¿Y a qué hora inician? ¿Cuál es esta dinámica? Iniciamos, con junta de turno a las 9 de la noche. A las 10 pasamos a misa, a la Sagrada Eucaristía, y ya después de la misa tenemos la presentación de la guardia, que prácticamente le decimos al Señor, Señor, esta es la guardia real que te vamos a estar acompañando en estas horas de la noche, en este sufrimiento, tú allá en el Monte de los Olivos, y ya de ahí comienza 1 hora cada grupo, ¿no? Según los grupos, todos los días son grupos diferentes, pero según los grupos a lo mejor seremos 10 en esa hora, a lo mejor seremos un poquito menos, pero la idea es que todos estemos
solamente una hora. Hay un mito por ahí que se dice, cuando hacemos la invitación a la adoración nocturna, oye hermano, oye hermana, ¿quieres pertenecer a la adoración nocturna? El primer pretexto a lo mejor que ponemos es, es que a mí no me gusta desvelarme, yo no me puedo desvelar. En realidad solamente es una hora frente a nuestro Señor. Ahí en el templo expiatorio, como seguramente en las demás parroquias, hay dormitorios, hay lugares donde podemos descansar. Monseñor Francisco Casillas, que tú lo mencionaste ahorita por la escuela, que fue nuestro director espiritual arquidiocesano de aquí de Guadalajara, él decía, los adoradores, aunque estén roncando dentro de las dependencias del templo, están adorando al Señor. ¿Por qué? Porque nos despojamos de esa comodidad, de la compañía de nuestra casa, del ver televisión, cualquier esa cosa nos despojamos por ir a las dependencias del templo y pasar la noche con nuestro Señor. Claro, no, y es muy bonito, sobre todo porque dentro de estas vigilias hay intenciones en particular. ¿Cuáles son las oraciones por las que los adoradores también dedican esta hora de la vigilia para estar ante Jesús y Eucaristía? ¿Cuáles son las peticiones que se realizan? Bueno, cada mes, tú eres adoradora, Carla, cada mes tenemos una intención especial. El Consejo Nacional, que está en la Ciudad de México, nos manda esa intención del mes. Por ejemplo, en este mes es por las madres. Obviamente, nosotros en esta vigilia, en esa audiencia privada que el Señor nos otorga, pedimos por todas las madres vivas, difuntas, por todas, incluso aquellas que a lo mejor se han negado a ser madres, lamentablemente por algún aborto, pero pedimos toda la vigilia por ello, pero esa intención del mes la trasladamos todo el mes, o sea, no solamente en esa noche, sino todo el mes la practicamos, y obviamente pues tenemos oraciones ya muy propias a la Virgen de Guadalupe, tenemos oraciones de nuestro santo patrono San Pascual Bailón, o sea, todo es algo muy específico y muy bonito, pues, cada hora de vela. Claro, y además que se hace oración también, esta adoración eucarística, estas vigilias de adoración, de oración, en expiación también por tantos pecados que se cometen en el mundo. Vamos a ir a una breve pausa, estamos hablando acerca de ser adoradores en espíritu y en verdad. Sergio, estábamos hablando en el bloque anterior, en este contexto histórico, cómo surgió la adoración nocturna, cómo llegó a México, aquí a Guadalajara también, y desde luego cómo se organizan para estar en vigilia de oración todo el mes, ¿no? Por las noches, tanto hombres como mujeres. Entonces nos compartías cómo una hora de adoración dedica cada adorador, pero ahí en el templo expiatorio hay espacio y dormitorios para que a quienes no les toque ese turno puedan descansar y seguir en esa oración, en esa vigilia de oración. ¿Cómo se conforma también la adoración? ¿Hay hombres, mujeres, niños? ¿Cómo se puede realizar este apostolado? Así es, Carla. Ciertamente la adoración nocturna es para todos, así que no hay incluso ni siquiera un requisito en la edad. Es para niños, niñas, señoras, jóvenes, para todos, ¿no? Por ejemplo, los adoradores activos somos aquellos hombres o mujeres que ya tenemos más de 18 años y que pasamos toda la noche dentro de las dependencias del templo. Hay otro tipo de adoradores que son los adoradores honorarios o honorarias, y son aquellos que por alguna necesidad, a lo mejor sea enfermedad, sea trabajo, sea familia, no pueden estar toda la noche en las dependencias del templo, entonces ellos solamente utilizan un par de horas durante el día para ir a hacer su adoración. Incluso hay otro tipo de adoradores que incluso así se comenzó, los adoradores honorarios, que desde su casa ellos hacen su turno de vela, ellos hacen sus oraciones y son parte de la adoración nocturna. ¿En qué casos en específico? En el caso de, por ejemplo, enfermedad, edad, o a lo mejor alguna discapacidad. Hay muchas personas que lamentablemente pues dependen de alguien para ir incluso a misa, entonces ellos se les considera como adoradores honorarios desde casa. Incluso hay adoradores hoy en día ya de avanzada edad, incluso ya enfermos, siguen siendo adoradores pero desde casa. Desde casa siguen siendo ellos adoradores, siguen teniendo esa comunicación con jefe y secretario, que son los que organizan la noche en cada turno de vela, tienen su comunicación, ellos les dicen, esta es la intención del mes, y todas las especificaciones que hay. Hoy te toca, por ejemplo, a tales horas hacer este turno de vela, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen la comunicación. También están los niños y niñas, que son los Tarcisios e Inesitas, y son aquellos que todavía no han cumplido los 18 años, pero que ya hicieron la primera comunión. Ese es el único requisito que se nos pide, porque el adorador es el más cercano a la Eucaristía. Entonces, por eso es que el requisito es que los niños que ya hayan hecho la primera comunión, pues sean Tarcisios o Inesitas. De hecho, nuestras pescas grandes
pueden ser o son cuando los niños están en la doctrina, en la catequesis, y ya hicieron o van a hacer la primera comunión, pues ir a pescarlos ahí, ¿no? Obviamente primero hay que convencer a papá y mamá para que los puedan llevar otra vez a la adoración nocturna, porque nos ha tocado el caso que le decimos a los papás y a las mamás, oiga, fíjese que no les gustaría que sus hijos fueran adoradores, así de niños. Hijo, dice, tenemos 3 años aquí en el catecismo, pues ya lo que queremos es descansar. Entonces, pues digo, siempre primero hay que convencer a papá y a mamá para que el niño pueda acudir, ¿no? Pero pues, seguimos en oración y seguimos trabajando para que el día de mañana pues tengamos a muchos niños que son el futuro de la adoración nocturna. Pero también tenemos otro tipo de adorador que son los veteranos y veteranos constantes. El veterano es aquel hermano que ya ha tenido más de 144 vigilias constantes, o sea, son 12 años constantes, que lo pudo haber interrumpido algún problema de salud, algún problema familiar o incluso a veces hasta trabajo. O la pandemia. O la pandemia, exactamente, la pandemia, incluso también no hubo problemas dentro de la pandemia, los que faltaron. Y el veterano constante es aquel que tiene más de 150 vigilias y que ha tenido pues prácticamente más de 20 años ahí en la adoración nocturna, ¿no? Y estas vigilias para todos ustedes, aunque si bien se realizan todos los días durante toda la noche hasta el siguiente día que salen los adoradores, el compromiso de este apostolado para ser adoradores en espíritu y en verdad es obviamente con nuestra vida todos los días, pero el compromiso es una hora de vela al mes, un día al mes, donde aquí yo les comparto también parte de mi experiencia. Yo soy adoradora, pertenezco también a la adoración nocturna mexicana, y el día 12 de cada mes es este compromiso de reunirnos en la adoración nocturna. Yo soy adoradora honoraria, voy por 1 hora a realizar mi vigilia, pero hay adoradoras que se quedan toda la noche, como bien lo decía Sergio, y a unos les toca 1 hora, luego otros la siguiente hora, y se lleva un ritual. ¿Qué son estas armas también de un adorador, de la adoración nocturna, Sergio? Fíjate, el arma, como tú dices, es precisamente nuestro ritual. Es este libro que a veces pensamos que es un libro mágico, un libro que lo vamos a abrir, a veces pensamos, como la Biblia, la abro y ahí encuentro la solución. La verdad es que no es así. Este ritual en realidad es una herramienta muy buena para comunicarnos con Dios nuestro Señor. A veces nosotros nos quedamos cortos o no sabemos cómo expresarle palabras o cómo hablarle a Dios, y este ritual nos ayuda a tener esa comunicación con nuestro Señor. Obviamente extendemos un puente con Él y Él con nosotros, ¿no? También dentro de esta vigilia algo muy hermoso y que seguramente tú ya lo has visto es el coloquio. Y ese coloquio es un par de minutos en donde se nos concede hablar con el Señor. Esa audiencia privada, ahí hablamos con Él, ¿no? A veces llegamos con el Señor llenos de peticiones, lleno de cosas, ay Señor, ayúdame en esto o aquello, y por ahí decía un día Monseñor Francisco Casillas, tu mejor coloquio va a ser cuando llegues en silencio y solamente escuches al Señor. Y es cierto, ¿no? Él sabe todas nuestras necesidades, Él sabe todo y seguramente Él va a remediarlas en ese silencio, ¿no? Vamos a escucharlo. Claro, qué bonito, porque fíjense que además de este apostolado de la adoración nocturna, como bien lo mencionabas, entonces pueden ir personas solteras, pueden ir esposos, obviamente está el turno de los varones, de las mujeres, de los niños también, las mujeres también viudas, y pues bueno, las abuelitas, todos podemos ser parte de la adoración nocturna. ¿Aproximadamente cuántos adoradores hay aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara? En la Arquidiócesis de Guadalajara, antes de pandemia éramos 32,000 adoradores. Lamentablemente la pandemia, pues se han retirado algunos o algunos han llegado a la presencia del Señor, pero ahorita estaremos como en 28,000 por ahí, 29 por ahí, una cosa. Aproximadamente. Y es bonito ver cómo hay sacerdotes integrantes de la adoración nocturna, pero también seminaristas. Platícanos también esta presencia de los seminaristas como adoradores y de los mártires también que fueron adoradores. Sí, que tenemos la gran ventaja aquí en nuestro seminario de Guadalajara, tanto mayor, seminario menor, los seminarios auxiliares, pues afortunadamente ellos están dentro de la adoración nocturna. Hoy en día pues ya manejan el ritual oficial y el nuevo, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso a qué nos ayuda? El que nuestros seminaristas ya se estén enterando, se estén enamorando de la obra, que el día de mañana que el Señor les conceda llegar a ser sacerdotes, pues vamos a tener muy buenos directores espirituales de la adoración nocturna, ¿no? Porque nos van a saber dirigir, no que ahorita no nos sepan dirigir, pero ya van a tener un conocimiento previo, un enamoramiento, y que obviamente pues nos van a hacer una mejor invitación. Creo que todo el mundo hemos visto cómo cuando un sacerdote nos invita a algo, sea lo que sea dentro de nuestra comunidad, atendemos ese llamado del sacerdote, porque es atender el llamado de Cristo.
Y el que un sacerdote nos invite a ser parte de la adoración nocturna, creo que es un llamado que nadie podemos despreciar, ¿no? Entonces, Y es un es un testimonio. llamado que sí, que Jesús hace por medio del sacerdote, ¿no? Obviamente por medio de los laicos también, pero siento que engancha más un sacerdote, ¿no? Y un sacerdote que está enamorado de la Eucaristía, que está enamorado de la obra de la adoración nocturna, pues obviamente pues puede atraer mucho más, ¿no? Claro, ¿no? Qué bonito testimonio y sobre todo que se realizan esta vigilia de espigas en el seminario Así donde es. se une la adoración nocturna. En el seminario, uno de los más grandes también del continente americano con mayor vocaciones, para orar precisamente por las vocaciones sacerdotales. Y es como vemos también a los obispos participando, también unidos en estas vigilias. Pero algo importante también, Sergio, es para ser adorador hay una particularidad importante, la escuela del adorador, que es la Escuela de Formación Permanente de la Adoración Nocturna. Platícanos también acerca de esta iniciativa. Fíjate que me da mucho gusto compartir esto de la Escuela de Formación Permanente de la Adoración Nocturna, que se llama Monseñor Francisco Casillas, su fundador. El anhelo de Monseñor Casillas de esta escuela era que el adorador no solamente se quedara con lo poco, mucho que experimenta en esta noche de vigilia. Tú lo has visto, tú lo has vivido. A veces es muy rápida la noche en todas las actividades que se tienen y hay muy pocos momentos de formación para el adorador. Por lo tanto, por eso se hace esta escuela, para que el adorador conozca completamente de qué se trata la obra. Por ahí hay un dicho que dice, nadie ama lo que no conoce. Y si nosotros no conocemos, como ya lo decíamos al principio, ¿no?, la historia, el origen de la adoración nocturna, el por qué hacemos un turno de vela, el por qué el ritual, el por qué el distintivo, qué significan todas esas jaculatorias, todas esas oraciones que hacemos, hacia dónde van dirigidas, pues seguramente poco clic vamos a hacer con la adoración nocturna. Pero si ya tenemos un conocimiento previo y un conocimiento real de lo que es la adoración nocturna, seguramente nadie nos va a querer sacar de ahí de la presencia de nuestro Señor y vamos a tener una permanencia real en la adoración nocturna. Entonces esta escuela por eso se hace. Esta escuela tiene 4 semestres. El primer semestre, por ejemplo, tenemos clases de Biblia. Nos ayudan en mucho las clases de Biblia. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuánta importancia realmente tenemos ahorita en esta edad, en esta actualidad, de regresar al catecismo de la Iglesia Católica? Por ahí decía, o yo también lo llegué a decir incluso, pero yo el catecismo ya lo pasé cuando fui niño, hice mi primera comunión, pero qué diferencia cuando yo era niño a esta actualidad, a esta edad, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica simple y sencillamente es hacer las cosas que nos pide Dios para en un día, el día de mañana, pues estar en su presencia, ¿no? Es una manera de vivir que el Señor nos propone en el catecismo. También tenemos cantos de la adoración nocturna, específicos de la adoración nocturna, y hay otra materia que se llama espiritualidad de la adoración nocturna y manejo de ritual. En esta primera clase de primer semestre, lo que queremos es así que desmenuzar de qué se trata la adoración nocturna, como te lo decía, ¿no? ¿Qué significan tantas jaculatorias, tanta cosa? Por ejemplo, el título del programa, Adoradores en Espíritu y en Verdad. Yo un día me puse a hacer el ejercicio, qué bonita frase, me encantó. Yo cada vez que la escuchaba, que algún sacerdote nos lo decía, los obispos cuando lo dicen, adoradores cuando decían esta frase, me encantaba, pero me di cuenta que no la entendía, o no la había comprendido realmente. Entonces me puse a investigar, me puse a trabajar en esa frase. Bueno, para empezar, pues llegué al capítulo de la Biblia donde Jesús habla con la samaritana y le pide agua, ¿no? Desde ahí es donde se desarrolla esta palabra. Y después me llegué a entender o llegué a comprender ser adoradores en espíritu. ¿Qué significará? Bueno, yo soy adorador nocturno, yo voy una noche al mes, voy yo los días 15 de cada mes al templo expiatorio, una noche al mes, pero eso no me limita a ser adorador, porque yo soy adorador ese día 15, pero mi adoración se extiende a todo el día y todos los días y todo el mes. Yo adoro al Señor en la calle, en el trabajo, con la familia, si voy en el camión, si estoy en cualquier lado, con mis actitudes, yo sigo adorando al Señor, le sigo dando esa adoración. Si yo limito mi adoración solamente cuando voy a mi vigilia, pues no es una adoración en espíritu, porque más bien es adoración de momento y día. En cambio, si yo extiendo esa adoración todos los días de mi vida, en cada momento, es en espíritu. ¿Y por qué en verdad? Pues el Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando realmente lo hacemos de corazón, ¿no? Entonces, es una de las cosas que queremos o que estamos tratando de llevar en la escuela, que el adorador realmente tenga un conocimiento real de la adoración nocturna. Ya después, pues vienen en los demás semestres otras materias donde también hablamos de los estatutos de la adoración nocturna. También esta obra, gracias a Dios y gracias a los estatutos, se ha mantenido, no se ha deformado gracias a los estatutos, porque
sabemos y entendemos que vemos muchos creativos que nos da, ¿sabes qué? Y si le quitamos, y si le movemos, y si le cambiamos, si nosotros no tuviéramos estatutos, seguramente la adoración nocturna como la conocemos ya no existiría, porque habemos muchos creativos que queremos modificarla, ¿no? Entonces, gracias a los estatutos, hoy en día se sigue respetando y hoy en día sigue habiendo adoración nocturna, ¿no? Y es también sacar la espiritualidad de los estatutos, que no es una regla, sino que en realidad tiene una espiritualidad y que el estatuto no está en contra del adorador, está a favor del adorador. Sí, que nos ayuda también en este camino también en el que vamos todos, estamos llamados a la santidad, estamos en este proceso de conversión todos los días y estamos pidiendo por nuestra iglesia, que es esta oración de los adoradores que también sostiene a la iglesia, contribuye también en orar por tantas situaciones, también por las almas de los fieles difuntos, por nuestros sacerdotes, por la iglesia, por las familias. Bueno, es un apostolado muy bonito y que les invitamos también para que ustedes en su país, en su parroquia, que no solamente es en el expiatorio, sino también en las parroquias, ustedes se puedan informar para estar adheridos y estar participando en este apostolado que está presente en muchísimas naciones y que son miles los adoradores. Pero Sergio, vamos a ir a una pausa musical. Regresando, vamos con Atena, nuestra cantautora argentina también, que nos estará compartiendo un tema hermoso, y regresando del corte seguiremos hablando de cómo ser adoradores en espíritu y en verdad. Agradecemos mucho también a Atenas por estos cantos que nos comparte como siempre durante nuestra programación y este programa Jesús, en ti confío, porque nos lleva también a seguir profundizando en este tema que estamos abordando, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y como bien nos lo dice hoy nuestro invitado, el licenciado Sergio Padilla Escamilla, es ser esos adoradores que no solamente durante nuestra vigilia de oración ante Jesús Eucaristía, estarlo adorando, sino durante toda nuestra vida en lo que hacemos desde nuestra labor, nuestro trabajo, nuestros otros apostolados que podamos también tener. Pero quienes dieron ejemplo supremo también de ser adoradores fueron dos mártires. Sergio, platícanos acerca de, se me enchina la piel, ¿quiénes más han sido adoradores también? Fíjate que lo acabas de decir muy bien, como también nuestros mártires mexicanos y sobre todo tapatíos, dos de ellos, los hermanos Huerta Gutiérrez, ellos iniciaron como adoradores, como lo decíamos al principio, en el Templo de San José de Gracia, un año después que se inaugura la adoración nocturna aquí en Guadalajara. Ellos ya después pasan al templo expiatorio como adoradores y lamentablemente pasa todo esto, ¿no? Lo comentábamos, el cómo estos hermanos Huerta Gutiérrez, con su gran ejemplo, con ese amor a Jesús Eucaristía, que mueren con él gritando ¡Viva Cristo Rey!, nos han dejado una herencia muy bonita, porque hoy en día tenemos varios adoradores que dependen de esta familia de los hermanos Huerta Gutiérrez. Ahí en el expiatorio hay por lo menos 4 de ellos, hermanos y tíos que son adoradores y son familiares de los hermanos Huerta Gutiérrez. Pues qué gran ejemplo tenemos, pues, ¿no? O sea, el cómo toda esa enseñanza que nos dejaron nuestros mártires, pero aparte en esta gran obra de la adoración nocturna, ¿no? Y que también lo que nos compartías previo en estas pláticas fuera del aire es que la adoración nocturna aquí al occidente de la República, en la Arquidiócesis de Guadalajara, es una de las más numerosas. Así es. De hecho, Guadalajara se toma como la más numerosa a nivel mundial y más numerosa a nivel nacional. Aquí, afortunadamente, tenemos muchísimos adoradores y la mayoría enamoradísimos de Jesús Eucaristía. Y como ya le decíamos al principio, de todas las edades, de todas las edades. Sí, no, de verdad que qué bonito, los invitamos a ser adoradores también para que puedan participar en sus parroquias, para que puedan acudir, informarse y ser parte de este ejército del Señor. Ahora, la adoración nocturna también, ¿en qué otras actividades arquidiocesanas se hace presente y que nosotros también lo podemos ver ahora a través de transmisiones, en los eventos, inclusive en actividades también masivas de la iglesia? Bueno, la adoración nocturna la podemos ver así que en todos lados. La vemos, por ejemplo, en la romería, vemos cómo van todos nuestros hermanos abanderados e incluso adoradores que a lo mejor no llevan bandera, pero son adoradores y acompañan a nuestra Madre de Zapopan. La vemos, por ejemplo, ya próxima a las fiestas del Corpus,
en todos los eventos, por ejemplo, el día 30, a partir del día 30, ahí en el expiatorio comenzamos las fiestas titulares y ahí pues obviamente se hace la presencia todos los días de los adoradores de las diferentes vicarías, ahí los vamos a tener a todos, incluso a todos los sacerdotes y directores espirituales de estas parroquias, también obviamente vamos a estar en la fiesta del Corpus, en el Corpus diocesano, que es el día 10 de junio, pues también está la presencia de todos los adoradores y que la sede pues va a ser el templo expiatorio. Claro, entonces en esos eventos donde los vemos que va Jesús Eucaristía, ¿cómo se distingue a un adorador en este apostolado? Son varias maneras de distinguirlos. En realidad, el adorador por lo regular siempre porta una camisa blanca, obviamente su distintivo. El distintivo se caracteriza porque es un listón blanco con rojo. El blanco simboliza la pureza del alma y de Jesús y el rojo pues la sangre de Cristo que derramó por nosotros. Y pues obviamente tiene una medalla pues que viene, tiene la custodia, tiene unos ángeles, tiene la cabeza de los evangelistas, tiene muchos símbolos nuestro distintivo. Insisto, camisa blanca, a veces lo vamos a ver con su bandera. Pero si no, una manera muy particular de reconocer a un adorador es cuando trae su ritual bajo el hombro. Es una manera muy característica. Cuando vemos a alguien que está cerca, va caminando hacia la iglesia y lo vemos con un librito bajo el hombro, él es un adorador. Y ese adorador, ¿qué va a hacer esa noche? Va a pedir por nosotros que estamos allá afuera. Hay que recordar que la adoración nocturna pues, es una obra de expiación, una obra de arrepentimiento. Y vamos nosotros a pedir por todos aquellos que estamos allá afuera pecando. Pedimos por los que no conocen a Dios, por los que nos maldicen. Esa es la misión del adorador. Sí, estar orando, expiando también por los pecados en el mundo. Y fíjense, algo bonito también que podemos conocer más de la adoración nocturna es precisamente en esta edición especial que se realizó conmemorativa por el primer siglo de la adoración nocturna mexicana y que aquí viene pues todo este compendio histórico de la adoración nocturna. ¿Qué ha significado poder concentrar un siglo de historia aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara? Colaborando también en paz descanse con Monseñor Francisco Casillas, quien hace pocos años, pues bueno, fue llamado a la Casa del Padre. Fíjate que fue un libro muy bendecidos todos los que participamos en ese libro. Fue un trabajo de cerca de 2 años recabando información que queríamos tener así todo lo que ha pasado en ese siglo de la adoración nocturna. Ahí viene historia de muchas de las parroquias, de muchas de las vicarías. Viene obviamente la historia de cómo se realizó la adoración nocturna mundial, nacional y local. La verdad es que es un libro que vale la pena. Ese lo pueden conseguir ahí, ya voy a hacer comercial, ahí en el Templo Expiatorio, en la notaría del Templo Expiatorio. Pero es un libro que todo adorador debemos de tener, incluso los que no somos adoradores. A veces decimos, híjole, es cumpleaños del Padre, ¿qué le regalaré? Pues un libro de estos podría ser muy bueno, o algún hermano adorador o cualquier otra persona, porque trae información muy, muy buena. Claro, de conocer a quien estamos adorando, y aquí lo vemos en la portada, a Jesús Eucaristía, queridos sembradores. Ahora, en esencia también, como bien nos compartías, para ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿cuál es la recomendación también de estado de vida, de congruencia, de integridad para un adorador? Fíjate que de alguna manera yo creo que muchos de nosotros hemos sentido ese llamado o hemos escuchado el llamado a ser adoradores. Habemos unos que el llamado lo aceptamos inmediatamente, habemos otros que nos esperamos un poquito, pero entendemos que el Señor nos hace un llamado y dicen por ahí que cuando el Señor hace un llamado y nosotros lo aceptamos, nos da una comisión o nos da una misión. Y esta misión es adorar a Jesús. Pero obviamente la misma Biblia nos lo dice, ¿no? No puedes venir a traerme una ofrenda si estás mal con tus hermanos. El estar en la presencia de Jesús, seguramente como adoradores o como adoradores, aunque no estemos en la obra, que vamos a las horas santas, que vamos a acompañar a nuestro Señor cuando en nuestras parroquias está expuesto el Santísimo, pues ahí seguramente el Señor sana nuestros corazones, nos ayuda a ser mejores, a olvidar rencores, a olvidar todas esas cosas que traemos malas, y seguramente el Señor cambia nuestro corazón, ¿no? Ya nuestra vida empieza a hacerse buena, empieza a cambiar, porque vemos que empieza a cambiar en nuestro trabajo, con nuestra familia, si somos casados, con los hijos, empieza a cambiar nuestra vida, se convierte en buena vida. ¿Y a qué queremos llegar con todo eso, no? Que cuando nosotros decidimos ser adoradores, decidimos tener un cambio de vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo que era antes de ser adorador,
porque ya tengo un conocimiento, tengo una cercanía con Dios nuestro Señor, y seguramente en esas horas que hemos permanecido frente a Él, seguramente ha sanado y ha ayudado mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, se pide que seamos bautizados congruentes, que participemos de la misa, que participemos de la comunión, pero que sobre todo demos testimonio a los demás. Sí, este llamado. Difícil, sí es difícil. Claro, sí, estar perseverando siempre firmes en la fe, porque hay adoradores también que ya son de la tercera edad y que no faltan, que mes a mes están cumpliendo su cita. Platícanos algún testimonio, alguna anécdota también dentro de los adoradores que te ha tocado conocer o que te ha llamado la atención. Primeramente, como lo decíamos, los adoradores veteranos que ya tienen muchísimos años, hay adoradores que ya están incluso enfermos, que dependen de alguien, pero no faltan a su vigilia, mes con mes, ahí los tenemos y pasan toda la noche dentro de las dependencias del templo, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Hay por ahí también una historia preciosa que pasó en el expiatorio, lo comento muy rápido. Un día un adorador, era día de su vigilia, y ese día en la mañana le secuestran un hijo. Por alguna razón se llevaron a su hijo, pues toda la familia estaba, pues imagínense, ¿no? La esposa peleando con él porque le consentía muchas cosas, él con la esposa porque tú siempre le das permiso, los hermanos peleándose entre ellos. Era un momento de mucha desunión, de mucha pelea. Se dan las 8 de la noche y este hermano toma su ritual, su distintivo, y obviamente el papá, el adorador, y la esposa, los hijos se le quedan viendo, ah, caray, ¿tú a dónde vas? ¿No estás viendo en lo que estamos? Y le dice, ¿sabes qué? Hago más falta allá que aquí. No lo entendió, la familia obviamente no lo entendió. Él se fue a su vigilia, compartió lo que estaba pasando en su familia con sus hermanos adoradores. Obviamente todos, toda la noche, pues la intención especial era pedir por el hijo del hermano adorador. Pues resulta ser que él sale a las 6 de la mañana, llega a su casa, a los minutos llega su hijo, bendito Dios, sin ningún rasguño. Lamentablemente pues fue una equivocación, pero él les dice, ¿vieron cómo hacía más falta ya que aquí? Aquí nos hayamos matado toda la noche. En cambio ya servimos de oración, ¿no? Entonces, qué bonitos testimonios, pues, el cómo él, con ese dolor que tenía como padre, pero aún así confió en el Señor y fue a arrodillarse ante el Señor para pedir por su hijo, ¿no? Claro, no, qué bonito, porque es ser adoradores en espíritu y en verdad, en que sabemos que ante la tempestad, la calma y la paz nos la da Dios, y es parte del fruto también de perseverar en las vigilias, de vivir en estado de gracia, de frecuentar los sacramentos, porque también a eso nos llama también, sí, de preferencia la comunión diaria o los domingos que vamos a misa, bueno, pues estar cumpliendo los mandatos del Señor. Pues definitivamente, ¿a ti qué te ha dejado también brevemente antes de irnos al corte, Sergio, el compartir estas vivencias con tantos adoradores? Porque tienes encomendados a ti lo que te ha confiado el Señor, a muchos adoradores. Fíjate que inmerecidamente, a veces yo hasta me pregunto, ¿y por qué yo? Pero bueno, la verdad es que me ha dejado mucho cariño, mucha gente, mucho aprendizaje, el conocer a muchas adoradores, adoradoras de todas las edades, el compartir vivencias, el conocer e incluso aprender de los demás. Creo que ha sido unos años muy bendecidos que el Señor me ha regalado en ese sentido de mucho crecimiento. Y lo agradezco y nunca terminé de agradecer esto indignamente que he recibido de Él. Así es, ¿no? Pues Dios llama, prepara y pues va dando la misión, ¿no? Porque te ha visto también esta capacidad. Pues vamos a ir a una breve pausa, queridos sembradores. Estamos hablando acerca de ser adoradores en espíritu y en verdad. La adoración nocturna mexicana y la adoración nocturna que está presente también en todo el mundo. Vamos a ir a una breve pausa. Estás en tu programa Jesús en ti confío. Hoy nos acompaña Sergio Padilla Escamilla, quien es presidente de la adoración nocturna del Templo Expiatorio en la Arquidiócesis de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones. Sergio, para todas las personas que quieran ser parte de la adoración nocturna, ¿cómo lo pueden realizar? Estamos hablando de la adoración nocturna mexicana, pero también sabemos que hay en otros países. ¿Cómo la gente puede participar? Bueno, la idea es acudir a nuestras parroquias dentro de nuestra comunidad. Primero, preguntar si hay adoración nocturna ahí, o si no, seguramente muy cerca de nuestras comunidades siempre hay adoración nocturna, integrarnos a esos grupos, ya sea como honorarios, como lo decíamos, un par de horas, o toda la noche, según, así que nuestras actividades, sería muy bueno que nos uniéramos a nuestras parroquias, porque haríamos muy buena comunidad. Y ahora, si queremos ser parte del Templo Expiatorio, pues es llegar un día en específico. Si yo digo, yo el día 6 de cada mes quiero ser adorador, bueno, llego ese día 6 y me caso con ese día.
Yo todos los días 6 de mes voy a mi adoración nocturna. Lo digo rápidamente, días de mujeres exclusivos para mujeres es el día 12, el día 16, día 18, 21 y 29. Exclusivos para mujeres toda la noche y los demás días son de hombres. Honorarios son el primer sábado de mes a las 10 de la mañana y el último sábado a las 5 de la tarde. Y son 3 horas prácticamente de honorarios. Claro, y los horarios también, esto en el templo expiatorio, y los horarios van variando también en cada parroquia en su país. Sí, cada parroquia tendrá sus horarios, por lo regular son los mismos, pero hay que ir a preguntar a nuestras parroquias cómo está ahí la adoración nocturna, ¿va? Y brevemente, esta participación que tienen también para practicar las obras de misericordia, visitando al que está privado de su libertad, ¿cómo la han vivido? Bien, esta es la pastoral penitenciaria, una obra preciosa, como tú dices, una verdadera obra de misericordia, es ir a ver, a visitar al hermano que está privado de su libertad, llevarle la palabra, llevar la buena nueva al hermano, y la verdad es que ha sido una muy bonita pastoral porque hemos sido recibidos, a ti ya te tocó también, Carla, hemos sido recibidos muy bien ahí. La verdad es que hay mucha hambre de Dios ahí, hay mucha hambre, hay mucho testimonio también, el cómo salen después de esta sentencia, después de haber cumplido con la sociedad, salen y se incorporan a sus parroquias o incluso a la misma pastoral penitenciaria. Ellos siguen sirviendo o quieren devolver un poquito de lo que ellos recibieron. ¿Hay adoradores en Hay la adoración nocturna en todos los centros penitenciarios de aquí de Jalisco, hay adoración nocturna, entonces pues vale la pena, ¿no? Que desde ahí se esté orando, así es, en un lugar donde tanto dolor hay. Así es. Pues de verdad que es un apostolado muy bonito al que estamos llamados, que está dentro también de esta estructura de la iglesia. Tu mensaje de conclusión, ¿cuál es para los sembradores, Sergio? Pues el mensaje sería ser adoradores en espíritu y en verdad, llevar al Señor a donde vayamos. Qué difícil es ver el rostro de Cristo en aquel hermano que nos resulta incómodo, que no nos cae tan bien, que huele mal, que se ve mal, que se expresa mal, que anda tomado, que anda drogado, pero hay que entender que todos tenemos una historia. Todos tenemos, así como lo hablábamos de los hermanos que están privados de su libertad, también tienen una historia, no son del todo malos. Ellos lamentablemente les ha tocado vivir una historia que los ha llevado a ello, ¿no? Las gentes que vemos en la calle, vagando en las calles, tomados, drogados, también tienen una historia. Entonces, pues hay que tratar de ver el rostro de Cristo en cada persona, que es difícil, sí es muy difícil, pero hay que tratarlo de hacer. Así es. ¿Y dónde pueden conocer más, Sergio, también de la adoración nocturna? Ahí en el templo expiatorio o en la Escuela de Formación Permanente de la Adoración Nocturna. La escuela vamos los martes y miércoles de 6 a 8 de la noche y próximo semestre lo comenzaremos el 6 de septiembre. ¿Y en redes sociales? En redes sociales es Adoración Nocturna Expiatorio, Facebook, y Escuela de Formación Permanente también de Facebook. Así es, bueno, pues ahí los invitamos a conocer más acerca de este apostolado. Agradecemos mucho al licenciado Sergio Padilla Escamilla, quien es presidente del Consejo Directivo de la Adoración Nocturna en el Templo Expiatorio y también director de la Escuela de Formación Permanente de la Adoración Nocturna, Monseñor Francisco Casillas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Carla, y muchas gracias a todos. Gracias, sembradores, por habernos acompañado, también al equipo detrás de cámara por haber estado con nosotros. Recuerden, continúen con nuestra programación, sigan recomendando este apostolado y gracias de verdad por apoyarnos con su semillita. Primero Dios, nos vemos la próxima semana y hay que ser adoradores en espíritu y en verdad. Hasta la próxima.